Capítulo 4. ¿Cómo hablar con una persona importante? Orar es hablar con una persona importante llamada Jehová. Yo soy el que soy. Él es el más grande de todos. Es el creador del cielo y de la tierra. Él es el Señor de señores. Él conoce el principio y el final. No hay nadie como Él. Nadie puede tocar nuestra vida como Él lo hace. Cuán grande es nuestro Dios y cuán grande es su nombre. Cada vez que oramos, nos presentamos ante el Dios grande y eterno. Debe existir una manera apropiada de hablar con Él. Debemos aprender cómo hablar con este grandioso Dios. Una forma simple de aprender a orar es aprender cómo hablarle a una persona importante. Ciertamente, muchos de los principios que deben usarse para hablar con una persona importante son los mismos que se usan en la oración. ¿Cuáles son los principios que debes tener presente cuando te diriges a una persona importante? 1. No menciones ni pidas por tus necesidades al comienzo de tu interacción. Puede que tengas una necesidad legítima y que la persona importante sea la indicada para resolver tu problema. Tal vez tu necesidad sea algo muy noble y correcto. Sin embargo, el momento en que vayas a mencionar tu necesidad es crucial. Resulta muy tentador pedirle lo que necesitas a esa persona importante. Puede que sepas que esa persona importante tiene lo que necesitas. Incluso puedes saber que él puede suplir tus necesidades con facilidad. No obstante, debes controlarte y no mencionarle tus necesidades. Hace muchos años, cuando vivía en Londres, estaba en quiebra y muy necesitado. Cada vez que conocía a un tío o un pariente, inmediatamente quería informarle cuánto necesitaba algunas libras. Podía ver que ellos tenían muchas. Podía ver que ellos no sabían que yo no tenía dinero. Podía ver que eran completamente ajenos a mi terrible situación, y cuán tentado estaba de soltar un «por favor, dame 50 libras». Es natural querer decirle a las personas importantes qué necesitas cuando los ves. Sin embargo, cuando Jesús nos enseñó a orar, Él nos enseñó a no mencionar nuestras necesidades primero. Nuestras necesidades deben ser mencionadas mucho más adelante en la interacción, si es que se llegan a mencionar. Hace muchos años, en mi primer encuentro con el importante pastor Yonggi Cho, lo invité a venir a Ghana a consagrar mi iglesia. Pero fue un error. Él se negó rotundamente y yo salí de la reunión deprimido y desanimado. Él mencionó algunas malas experiencias que había tenido con otros pastores africanos. No pude culparlo porque él ni siquiera me conocía. La consagración de mi iglesia fue arrojada por la ventana. Sin embargo, luego de varios años de relación, él mismo decidió venir a Ghana por su propia cuenta y consagrar mi iglesia. También le pedí muchas otras cosas que recibo fácilmente. Solo le envié un correo electrónico y recibí una respuesta afirmativa. Aprendí la valiosa lección de no mencionar mis necesidades al comienzo de una relación ni de una conversación. Jesús nos enseñó a orar de este modo o según este modelo. El modelo es claro, debemos mencionar las necesidades más adelante. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 9, 13. 2. No menciones ni pidas por tus deseos al comienzo de tu interacción. Cuando la reina Esther fue a ver al rey para pedir por la vida de su pueblo, los judíos sabiamente usó esta antigua estrategia para hablar con una persona importante. No expresó inmediatamente sus deseos. Evitó el error que cometen muchas personas cuando desean ayuda o asistencia de una persona importante. No pidió al rey lo que deseaba sino recién en la segunda noche de su interacción. Ella solo estuvo con él, conversó con él y disfrutó de su presencia. Al segundo día, el rey mismo fue quien empezó a presionarla para que le dijera qué necesitaba y qué quería. Léelo tú mismo. Fue, pues, el rey, con Amán, al banquete de la reina Esther.
Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ester 7:1-3. Evita cometer este grave error de decir lo que quieres al comienzo de tu interacción con una persona importante. Muchas personas destruyeron sus relaciones y dejaron de conversar con personas importantes por pedirles una computadora portátil, una bicicleta o incluso dinero. Si hubieran aprendido cómo hablar con una persona importante sin sacar a relucir sus necesidades o deseos, probablemente hubieran desarrollado una relación fuerte e íntima y un día habrían recibido lo que deseaban. 3. Aprende a hablar genuinamente sobre la grandeza de esa persona importante. Si hablas sobre la grandeza de una persona importante de forma no sincera, irritarás a esa persona. Una persona importante puede ver a través de los halagos. Tenemos que empezar nuestra interacción con el Señor agradeciendo, honrándolo y alabándolo. Toda persona importante te tomará cariño cuando le digas cosas agradables. Un día, mientras conversaba con un hombre rico, le pregunté si apoyaba a algún partido político. Él rió y me dijo: Una vez apoyé a un partido político y les di mucho dinero, pero ya no hago eso. ¿Y por qué no?, le pregunté. Él rió y dijo: Hace unos años, unos políticos se me acercaron y me dijeron cosas agradables. Me dijeron que yo era una de las personas más sabias del país. Y continuó diciendo: Como un tonto, me tragué lo que decían y creí que yo era una de las personas más sabias del país, y les di mucho dinero. Ahora, aunque me digan que soy el más sabio, el más inteligente o el más astuto del mundo, no les creo. Simplemente no regalo mi dinero. Verás, el político había hablado sabiamente con este hombre importante y le dijo palabras agradables que él quería oír. Todos querrían que les dijeran que son la persona más sabia del país. El político había aprendido el arte de hablar con una persona importante. Dios se impresiona de la misma manera cuando nos acercamos en alabanza, honor y adoración que provengan de nuestro corazón. Por supuesto que Dios puede ver a través de la hipocresía y las palabras vacías. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. Y ciertamente debemos aprender el arte de acercarnos a Dios con palabras genuinas de alabanza y honor. Debemos decirle cosas que nosotros realmente creemos verdaderas. Tenemos que ingresar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Así es como se empieza a hablar con el gran Dios, con acción de gracias, alabanza y honor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmos 100.4. 4. Aprende cómo sentirte cómodo, estando mucho tiempo en la presencia de una persona importante sin estar nervioso. La capacidad de estar en el mismo lugar que una persona importante sin desear irse o mirar la hora es algo importante. Esa clase de gente se da cuenta de aquellos que están incómodos y nerviosos en su presencia. Nadie quiere ser un no deseado. Yo no quiero estar en la presencia de personas que no quieren estar conmigo. No me gusta estar con personas que miran constantemente su reloj deseando que termine el tiempo que deben estar en mi presencia. Puedes aprender a sentirte cómodo en la presencia de Dios tocando música o predicando mensajes. Esto crea una atmósfera que te permite permanecer cómodamente en la presencia de Dios por mucho tiempo. También puedes poner videos o reproducir las reuniones de la iglesia del principio hasta el final. Esto genera una atmósfera que te permite permanecer en su presencia por periodos aún más largos. De algún modo, te sientes más relajado, menos nervioso y menos ansioso por alejarte de su presencia. Dios ama a las personas que no están apuradas por irse. Dios ama hablar con personas que no tienen prisa por irse a otro sitio. Guarda silencio ante Jehová y espera en él.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos 37:7. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. 5. Aprende a hablar con una persona importante sobre las cosas que ella dijo o escribió. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Qué impresionante es cuando hablas con alguien que conoce lo que dijiste o escribiste. Asegúrate de recordarle a esa persona importante las cosas que dijo, citando declaraciones que haya hecho. Cuando puedes repetir las palabras de una persona importante, entonces revelas tu inteligencia, revelas tu entendimiento de la sabiduría que importa. Como autor, siempre me ha impresionado conocer a personas que saben lo que dije y lo que escribí. La manera más fácil de entablar conversación con una persona importante es empezar hablando de todas las cosas que dijo esa persona. Cierta vez hablé con una niña en una reunión de la iglesia para ver si podía mantener una conversación conmigo. Me maravilló que ella citara distintas cosas que yo había dicho en el pasado. Citó de mi libro El arte de escuchar. Me dijo que yo había escrito sobre 12 tipos de voces que son importantes para cada cristiano. Me sorprendió su conocimiento de mis diferentes enseñanzas. Ella siguió hablándome por una hora y me encariñé con ella porque me impresionaba que me conociera tan bien. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuanto más sepas sobre lo que dijo Dios, más podrás hablar con Él. Cuanto más sepas sobre lo que dijo Dios, más y mejor podrás hablarle con inteligencia y de la manera apropiada. Cuando conozcas las palabras que dijo Dios, entonces podrás hablar con el Señor conforme a sus propias palabras. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:14-15. 6. Aprende a hablar sobre el propósito más importante y las metas que una persona importante tiene en la vida. En el mundo natural, el propósito de las personas más importantes gira en torno a los negocios, a la política y a los eventos del día. Si no puedes hablar sobre estos temas con una persona importante, lo más probable es que no puedas permanecer por mucho tiempo en su presencia. De la misma manera, Dios tiene grandes intereses. Estos intereses son su obra y su propósito eterno. Cuanto más puedas hablar con Dios sobre su obra y su propósito eterno, más tendrás para decir en oración. Mateo 28:18 sintetiza los grandes intereses que el Señor Jesús tiene en la tierra. Su gran propósito es salvar a todas las naciones construyendo y plantando iglesias y enseñando la palabra de Dios. Si estás involucrado en la construcción de una iglesia, tendrás mucho de qué hablar con Dios. Puedes estar con Él durante horas mientras oras para que se haga su voluntad en la iglesia. Es por esto que los pastores y aquellos que trabajan para Dios son los que tienen más motivos para orar. Si deseas mejorar tu vida de oración, comienza a trabajar para Dios. Cuanto más trabajes para Dios, más temas de oración tendrás. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:19-20. Jesucristo pasó 3 horas orando en el huerto de Getsemaní pidiendo que se cumpliera la voluntad de Dios. Cualquiera que obre para que se haga la voluntad de Dios estará horas en su presencia. Jesús pasó horas poniendo su vida en las manos de Dios y sometiéndose a su voluntad. Le sorprendió que futuros pastores, como Pedro y Juan, no pudieran hacerlo ni siquiera por 1 hora. Pedro y el resto de los discípulos eran solo estudiantes, aún no trabajaban para Dios.
Jesús era quien trabajaba activamente para el Señor, y es por esto que no podía dormir esa noche. Los estudiantes se durmieron, pero el trabajador permaneció despierto y oró al Señor por 3 horas. Este es un patrón que puedes encontrar en toda la iglesia. Los trabajadores oran y los miembros duermen. ¿Eres un trabajador? Cuando te conviertas en un genuino trabajador, orarás por muchas horas. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Mateo 26:40. 7. Aprende a hablar sobre las cosas que le gustan a una persona importante. A las personas importantes les gustan diversas cosas. A algunas les gusta el fútbol, a otras el golf. A algunas personas importantes les gusta el tenis. A muchas de ellas les gusta el dinero, las acciones y los bonos. Tal vez estas cosas no sean el propósito que tienen esas personas importantes para esta vida, pero les gustan y les gusta hablar sobre ellas. Si no tienes nada que decir sobre golf, tal vez no puedas sostener una conversación interesante con una persona importante. Si no tienes nada que decir sobre los negocios, la política, el dinero, las acciones y los bonos, tal vez no tengas mucho que decirle a una persona importante. Del mismo modo, hay cosas que le gustan a Dios. ¿Qué le gusta a Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ama a los pecadores, Dios ama el evangelismo. Tendrás que aprender a hablar con Dios sobre las personas perdidas del mundo y los pecadores por los que Él vino a morir. Las personas no oran por mucho tiempo porque no lo hacen por la salvación de las almas. No les interesan las almas, y por lo tanto, no les interesa lo que Dios ama. Y es por esto que no son capaces de sostener una conversación con el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Las personas no oran durante mucho tiempo porque no interceden por aquellos que están por ir al infierno a quemarse en el lago de fuego. Todos los cristianos que pasan mucho tiempo clamando a Dios por las almas perdidas tendrán mucho de qué orar y pasarán horas en la presencia de Dios. Abraham pasó horas negociando con Dios por los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, que estaban a punto de ser quemados por el fuego del juicio. Estaba intercediendo por esas personas perdidas, y es por eso que su oración se encuentra registrada como una de las más famosas en la palabra de Dios. 8. Aprende a pedir por lo que la persona importante piensa que necesitas. No pidas cosas que la persona importante no tiene intenciones de hacer. No pierdas el tiempo pidiendo cosas que claramente no están en sus planes o no son su voluntad. Debes analizar y juzgar cuál crees que es el deseo y la voluntad de la persona importante para ti. Eso es lo que debes pedir, pide lo que esa persona cree que necesitas. Eso es lo que obtendrás. Y luego empezarás a obtener otras cosas. Podemos discernir la voluntad y los deseos de Dios a través de la Biblia. Ahí quedan en claro muchas cosas que Dios desea para nosotros y que están en su voluntad. Esas son las cosas por las que tenemos que tomarnos el tiempo para pedir. Es mucho más productivo pedir cosas que ya están específicamente establecidas que hacer pedidos extraños que esa persona importante no tiene intenciones de cumplir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. La mayoría de las personas ricas e importantes no creen que la gente pobre necesite dinero. La mayor parte de las naciones ricas no creen que las naciones pobres y en vías de desarrollo necesiten dinero. Los presidentes de América y Europa creen que los países pobres y en vía de desarrollo necesitan democracia y leyes vigentes más que ninguna otra cosa. Creen que las naciones pobres necesitan erradicar la corrupción. También piensan que las naciones pobres necesitan buena educación y buena salud. ¿Acaso no has notado que cuando los países ricos asisten a las naciones pobres lo hacen en áreas específicas?
ayudan con las elecciones, ayudan con la educación y lo hacen con la salud. Pero no ayudan donando aviones ni helicópteros presidenciales. Dios no cree que necesitemos dinero, Él cree que necesitamos sabiduría y al Espíritu Santo. Mientras lees la Biblia, descubrirás que se nos muestran muy pocos temas de oración. Estas son las cosas más importantes por las que orar, son las cosas que Dios cree que necesitamos. Dios cree que necesitamos al Espíritu Santo. Jesús nos prometió el Espíritu Santo para ayudarnos y fortalecernos. Cuando pidas estas cosas, las recibirás. Cuando pidas helicópteros presidenciales, no los recibirás. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Existen muchas razones por las que Dios nos dijo que oremos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Él nos ayudará a vivir una vida sobrenatural, santa y honrada. En lugar de desperdiciar el tiempo orando por cosas que nunca nos serán concedidas, empecemos a pedir cosas que pueden serlo y lo serán. Unas de las cosas más importantes por las que orar son sabiduría y revelación. Estas son las oraciones que Dios va a responder, son algunos de los pedidos que impresionan a Dios. Esta es una de las razones por las que a Salomón se lo consideraba sabio. Cuando Dios le preguntó qué quería, él pidió sabiduría, y a través de esa sabiduría obtuvo todo lo demás. A Dios le impresionó tanto su tema de oración que le dio todas las otras cosas que no pidió. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: «Pide lo que quieras que yo te dé». Y Salomón dijo: «Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendid para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: «Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días». 1 Reyes 3:5-13.